La temática 1, que es bases del cambio climático y problemática y definiciones. Lo que vamos a revisar en esta primera unidad van a ser algunos conceptos, todo el tema de lo que engloba la problemática sobre el cambio climático y todo este proceso de negociaciones que se han ido dando desde la creación de los organismos y toda esa institucionalidad internacional que se ha definido para el cambio climático, y cómo este desarrollo finalmente está llegando a algunos acuerdos que tratan de avisorar algunos temas importantes en relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces eso vamos a ver ahora, mi introducción. Muchos de estos elementos tal vez ustedes los manejan, o sea, son elementos introductorios al tema de la problemática del cambio climático. La segunda unidad es sobre los enfoques y discursos sobre la relación hombre-medio ambiente. En esta unidad queremos un poco acercarnos a entender los discursos y los enfoques que se han ido construyendo en la historia en relación al tema de toda esta problemática ambiental, desde los procesos ya industriales, ¿no?, que se construyen este tema de un pensamiento, se puede decir, en relación al tema ambiental, percepciones que se han ido dando, y estos enfoques finalmente derivan en la política pública, ¿no?, internacional, y por tanto también nosotros a nivel nacional agarramos estas perspectivas. Es importante entender estos enfoques, estos discursos, porque muchos de estos tienen perspectivas que en muchos casos tal vez no llegan a entender la problemática desde una dimensión correcta, tal vez se puede decir, o tienen ciertas problemáticas en la concepción del discurso, de su discurso en la relación con el medio ambiente. Esto vamos a ver en dos partes. Seguramente lo podríamos planificar para el día lunes y otra para tal vez el día jueves. Pasado un día podríamos ser. Vamos a acordar al final de la clase qué día llevar a cabo estas dos sesiones que teníamos que llevarlos hoy y mañana. Una tercera unidad vamos a ver las políticas públicas y la planificación para la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Aquí un poco vamos a irnos acercando a esta parte ya normativa y un tanto ya más concreta en relación al tema del cambio climático aplicado a nivel nacional, cómo estas perspectivas o esta problemática de la adaptación, la mitigación al cambio climático son definidas dentro de nuestra política pública nacional. Vamos a ver principalmente tres normativas, la ley marco de autonomías, cómo la ley marco de autonomías trabaja este tema del cambio climático, de la adaptación, la ley de la madre tierra, y en relación al tema de la planificación vamos a ver la ley del sistema de planificación integral del Estado. Hay toda una perspectiva tanto a nivel de la planificación bien concreta, pero también tiene un ámbito muy interesante este tema de la ley de planificación, con todo esto lo que son los sistemas de vida, ¿no?, que plantea una nueva perspectiva en relación a cómo organizar el tema de la planificación a nivel estatal. Entonces, esta ley también tiene toda una perspectiva tan enfocada a trabajar estos aspectos del cambio climático. Por último, vamos a ver en la unidad 4, herramientas e instrumentos para la resiliencia y la adaptación al cambio climático, y aquí vamos a ver temas más concretos. Vamos a ver en relación a tres enfoques. Claro que existe a lo largo de, se han ido desarrollando y se siguen desarrollando diferentes herramientas, instrumentos para medir este tema de la resiliencia, los procesos de adaptación, en distintos sectores, ya sea en el sector de agua y saneamiento, riego, en temas de seguridad alimentaria. Hay muchos trabajos que se han ido desarrollando. Nosotros vamos a ver solo tres que nos parece importantes verlo. Uno es el tema del GIR, que un poco en el módulo 1 hemos visto desde la gobernanza, el tema de la gestión integral de los recursos hídricos. Aquí vamos a verlo, el GIR, en relación a cómo se plantea esta perspectiva de la adaptación al cambio climático, cómo desarrolla esta herramienta aspectos que tienen que ver con esto. Un segundo enfoque es el enfoque basado en ecosistemas, que
vamos a ver en relación a este enfoque algo bastante concreto que tiene que ver con los acuerdos recíprocos por el agua, que es un enfoque que hay una institución que está entrando con bastante fuerza en Bolivia, y que tiene bastante nomás éxito, como experiencias exitosas en relación a la aplicación de este tema, y que tiene que ver mucho también con el tema de la adaptación al cambio climático, la generación de las resiliencias específicamente en determinados ecosistemas, en las cuencas hidrográficas donde trabaja. Y por último, el tercer enfoque que vamos a ver a un nivel conceptual, tal vez únicamente, es la, este enfoque de infraestructuras resilientes en relación al tema como enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. La institución El Betas ha diseñado un software que muchos de ustedes los deben conocer, han debido tal vez participar de algún proceso de capacitación en relación a este software, que lo vamos a desarrollar a este nivel. El año pasado, en el anterior diplomado que era presencial, hicimos todo un trabajo que incluso tuvo una experiencia de campo, ¿no? Desde colectar información para luego introducir esa información en el software. Tal vez sería interesante si podríamos coordinar este tema fuera ya del diplomado, podríamos hacer un pequeño tallercito para complementar este aspecto que vía virtual tal vez va a ser un poco complicado desarrollarlo, ¿no? Porque requiere para empezar el tema de instalar el software en sus computadoras. Es un tema un poco complejo que tal vez por esta vía no lo vamos a poder lograr. Pero vamos por lo menos a delinear de qué se trata este enfoque y esta herramienta. Entonces, esto es lo que vamos a ver a lo largo del módulo 5. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna intervención sobre esto ya para ingresar, ya a entrar a la unidad 1. Tienen la palabra, compañeros. Si desean, cuando empecemos ya a iniciar con todo el proceso de la exposición, si desean participar, sería bueno también, como lo hemos estado haciendo en anteriores intervenciones con los otros docentes, activan el micrófono y cedemos la palabra para que también la participación sea más interactiva. O también, como lo hemos estado haciendo vía el chat, si tienen alguna consulta vía chat, vamos a ir respondiendo como se ha hecho con los otros módulos. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna intervención sobre lo que he expuesto, de lo que vamos a desarrollar a lo largo de este módulo. Bueno, si no habría ninguna consulta o intervención, vamos a comenzar introduciéndonos a este tema. Yo creo que este tema del cambio climático, los conceptos, todos estos temas de las definiciones, ustedes lo entienden, pero yo he querido, o tienen bastante conocimiento sobre este tema, sobre esta temática. Alguna vez lo han debido agarrar algún texto o por información multimedia o alguna forma han logrado o tienen una base sobre esta temática que es el cambio climático. De todas formas, para refrescar un poco estos aspectos, vamos a desarrollar una primera parte, algunos elementos centrales de lo que es esta problemática del cambio climático. Un primer elemento que queremos tratar para entrar a entender este tema es lo que es la atmósfera, o sea, como un elemento biofísico central que es muy importante para la vida del planeta, pero que también a través de este fenómeno físico, se puede decir, se generan todos estos procesos que al final, por un lado, sí, en alguna medida han permitido lo que se conoce como el efecto invernadero, que es este tema que permite generar una temperatura apropiada en el planeta Tierra, que ha permitido durante todos estos, a lo largo de la existencia del planeta o de la vida en el planeta, ha permitido generar la vida. También en estos últimos procesos industriales, con todo el tema de los procesos de la revolución industrial y demás, han permitido generar
un proceso de lo que se conoce como el calentamiento global, ¿no? O sea, este fenómeno de lo que es el efecto invernadero, con las emisiones provocadas por el hombre a través de todos los procesos productivos, principalmente de la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, gas, carbón, pero que posteriormente también hay otros elementos también que han ingresado dentro de eso, que han generado una carga de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que están generando este tema, ¿no? Entonces, un primer elemento en relación a eso queríamos ver. Y aquí en el gráfico, como pueden ver, si se visualiza, existe todo este tema de cómo se llega a generar todo este proceso. Se inician por lo que son las causas, que pueden ser emisiones naturales, que normalmente este proceso del efecto invernadero se han generado a través de emisiones naturales durante muchos años, a través de los diferentes gases que expide, ¿no?, la naturaleza, o también el ser humano en alguna medida, como es el tema del vapor de agua, están el dióxido de carbono que producen las plantas, el metano en relación al tema de las heces de los animales o de los propios seres humanos, o las emisiones antropogénicas que ya son parte de un proceso ya de desarrollo económico mucho más intenso que ha permitido y ha generado esta problemática que vamos a ver a qué se refiere. Entonces, estas se vierten y dispersan en la atmósfera a través de, ya sean de corrientes de aire o ciclos biogequímicos, los cuales han generado y están generando estos efectos que tienen un cambio en el balance de energía de la Tierra, lo cual produce este efecto invernadero, pero que tiene un calentamiento que se extiende de la atmósfera hasta la superficie terrestre, o sea, pero aumentada de lo que normalmente era, lo cual genera respuestas climáticas como el calentamiento global o fenómenos meteorológicos. Es todo esto que al final deriva en relación al tema del cambio climático. Entonces, aquí en este otro gráfico que les muestro, se puede evidenciar de cómo se produce este tema del efecto invernadero. Se producen a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, metano y otras moléculas de gases de efecto invernadero, que vamos a verlo ahora cómo se producen, las cuales se quedan en la atmósfera de la Tierra. Y con los procesos de radiación solar que ingresan a la Tierra, las cuales se ven reflejadas, como se ve acá, entran a la Tierra y muchas de estas radiaciones salen al espacio, pero otras son atrapadas por las moléculas de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera, las cuales producen ese calor aumentado, o sea, producen ese calor. Entonces, en la medida de que se genera mayor cantidad de moléculas ahí en la atmósfera y no dejan escapar este proceso de radiación solar, este calor, es donde se va aumentando y va generando procesos de mayor calentamiento. O sea, hay un aumento de la temperatura, por tanto. Entonces, la consecuencia de esta producción aumentada de emisiones de gases de efecto invernadero va a generar el calentamiento global. Los gases implicados, principalmente antropogénicos, están vinculados principalmente al dióxido de carbono que se produce por la combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, que es todo el tema en relación al tema de energía, producción de energía, todo el tema en relación a la deforestación de bosques, ya sean tropicales, todos los procesos de deforestación que también se generan, en relación al tema del transporte, y todo eso tiene que ver con el desarrollo urbano también, que es uno de los aportes más grandes. Por otra parte, el óxido nitroso, que también tiene un aporte, ¿no? El dióxido de carbono un 50%, el óxido nitroso un 8%, los clorurofluorocarbonos, el metano en relación al tema agrícola, que es un aporte grande del 19%, y que también ahí entra todo el tema de los grandes procesos industriales de la ganadería, principalmente extensiva, que está generando también un gran aporte al tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es el aumento de la temperatura media global debido al efecto invernadero
y un proceso natural ampliado por las grandes emisiones de gases de efecto invernadero de origen antrópico. Este tema de origen antrópico que también se plantea dentro de esta problemática ha tenido, o sea, hay que también un poco separarlo en relación a todo lo que se debe con la problemática global del proceso económico que tiene que ver con el cambio climático, que no necesariamente es, o sea, el aporte en relación a estas emisiones es dado por todos los seres humanos, ¿no? Hay un tema detrás, tal vez, de esto, que tiene que ver con un sistema económico que ha ido generando todos estos procesos, que toda la humanidad no es responsable de esto. Y de alguna manera hay un químico que ha ganado el premio Nobel de Química, que justamente tiene este planteamiento donde hemos entrado a una nueva era geológica que se llama el Antropoceno, donde él dice que a partir de todo el tema de la actividad humana hemos ido cambiando todas estas condiciones físicas, climáticas, ambientales a nivel global. Claro que la responsabilidad de todo este proceso se ha generado a partir del ser humano, pero eso no es tan cierto en la medida de que el porcentaje de población que aporta este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero no están basadas en, por ejemplo, cuánto aporta, por ejemplo, Bolivia a nivel o sea, global como país, o Latinoamérica, a este tema en porcentajes a las emisiones de gases de efecto invernadero. Van a ser principalmente los principales países industriales que explotan grandes cantidades de petróleo, o los diferentes sectores en los que se mueve el tema de estas emisiones. Entonces hay una responsabilidad que no es a todos, ¿no? Hay toda una perspectiva y crítica para entender este tema de esto, de lo que finalmente es el antropoceno, y cómo el tema de la racionalidad humana está llevando a este tema de esta crisis ambiental global. Bueno, siguiendo con la exposición, vemos aquí cómo este proceso, vamos a ver algunos gráficos en relación al tema del calentamiento global, cuánto ha sido el aumento de la temperatura desde 1980, que aquí hay un gráfico que nos muestra el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, donde nos muestra una proyección más o menos desde 1980 a 1999, donde la temperatura va aumentando de los 0.5 grados, casi ya llegando al año 2000, a unos 0,8 grados. Y en las diferentes líneas, tanto rojas, verdes, azules y amarillas, se pueden ver los diferentes modelos que manejan, modelos climáticos, de acuerdo a ciertos cambios que se harían, y cómo a través de este tema se puede llegar tal vez hasta el 2100 a no sobrepasar los niveles de temperatura, que ya sería muy riesgoso para la humanidad y para la vida en el planeta, cambiando determinadas conductas, principalmente en relación a los ámbitos económicos, políticos, en relación al crecimiento económico. Entonces los modelos ahí que nos plantean es el A2, A1B, B1, donde nos dicen si se cambian determinadas formas, si existen diferentes aspectos, por ejemplo, en temas de cambios tecnológicos, aspectos diferentes, se puede llegar de alguna manera a generar procesos que no lleguemos a un escenario como este, ¿no? En este caso, la línea amarilla que nos muestra las concentraciones constantes hasta el año 2000, si se mantendrían ahí, tal vez no podríamos superar esta cuestión. Aunque ya la perspectiva hasta la actualidad, hasta el 2016, ya ha ido subiendo y estamos más o menos por el aumento a un grado más centígrado de temperatura de lo que se planteaba hasta el año 2000. Entonces las proyecciones ya no son tan buenas como se establece. Estas proyecciones del calentamiento global van a derivar en lo que se conoce como estos efectos de cambios climáticos que se van a producir a nivel global, que en algunos escenarios, en algunos contextos,
de territorios, de espacios físicos, van a ser diferentes, ¿no? Cómo se van a generar los efectos, no va a haber una linealidad tal vez homogénea en todo el planeta, pero algunos de los elementos que ya se pueden avisorar, principalmente en relación, por ejemplo, a los recursos hídricos, que van a ser uno de los efectos más grandes donde va a afectar el cambio climático. Una de las cosas principales que se habla es el aumento del nivel del mar, tormentas, el tema de los riesgos extremos, ¿no? De los fenómenos extremos que se van a dar, que ya se están viendo en alguna medida a este nivel de calentamiento que ya tenemos. El tema de sequías, se habla mucho de que en los lugares donde son más secos en el planeta, se van a dar sequías mucho más agudas, y en los lugares donde los climas son más húmedos, se va a dar un proceso de agudización del tema de, por ejemplo, precipitaciones pluvales mucho más fuertes. Se plantea el tema de especies en extinción que se van a dar, esto también por la destrucción de los ecosistemas. El tema de enfermedades vinculadas también al tema del cambio climático. Hace poco, hace unas semanas, leí un informe de unos científicos suecos que, por ejemplo, hablan de que con este tema del calentamiento global, que está derritiendo los polos, está habiendo un proceso, por ejemplo, donde había una serie de bacterias y virus que estaban encriptadas en el hielo, que datan, por ejemplo, de antes de los procesos de glaciación. Con estos procesos de calentamiento global, por ejemplo, esas bacterias, esos virus que nosotros como seres humanos, tal vez nuestro sistema inmunológico ha olvidado o sea, cómo reaccionar o cómo defendernos ante eso, van a ser liberados, dicen, ¿no? Eso también va a generar tal vez procesos de aquí adelante también, que el cambio climático va a traer pandemias como las que estamos viviendo ahora, mucho más graves, que también se plantean como un elemento. Y la destrucción de ecosistemas, los cambios, principalmente en el tema de los sistemas, los ciclos hidrológicos, van a traer muchos temas de destrucción, de extinción de especies, de elementos que van a generar problemáticas diversas en los ecosistemas, y por tanto, un tema que hay que ver aquí, y nosotros que trabajamos en el sector de agua, es este tema de la disminución también de la oferta de agua que va a conllevar como tanto el cambio climático. En el caso boliviano, para ver un último mapa en relación a este tema de los grados de riesgo que se pueden ver, por ejemplo, aquí expresa un mapa en relación al tema de los riesgos de sequía que tenemos a nivel nacional, y cómo se puede evidenciar que existe en lo que está marcado lo que está pintado con guindo o rojo, que va de lo más oscuro a lo más claro. Son espacios en Bolivia donde existe mayor riesgo de sequía, o sea, donde también a nivel nacional vamos a lograr ver, se va a poder ver cómo estos espacios van a ser afectados en relación al tema de mayores precipitaciones. En el caso de Cochabamba, por ejemplo, es un caso también que estamos viviendo, o vivimos ese tipo de cosas. Es una zona semidesértica, la que tenemos acá, y la que tiene una cantidad de precipitaciones bastante reducidas, y con estos fenómenos globales vamos a poder tal vez entrar también en esos procesos de sequías agudas. En ese sentido, las perspectivas que plantean estas instituciones que se han ido constituyendo, como el IPCC, el Grupo de Expertos para el Cambio Climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, o la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, han ido planteando diferentes medidas, tanto de mitigación en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, como estos procesos de adaptación al cambio climático, que más adelante vamos a ir viéndolo cómo se desarrollan. Ahora, entrando un poco ya a la parte de las negociaciones internacionales y el cambio climático, quiero mostrarles un poco esto porque forma también parte importante de cómo se han ido planteando estas perspectivas en relación al tema de las negociaciones para reducir el tema de las emisiones por los estados principalmente que aportan grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero.
y cómo todos estos procesos de alguna manera no han tenido mucho éxito a lo largo de estos años, ¿no? Ya desde 1988, donde se van generando todos estos procesos de diálogo, de negociaciones internacionales, hasta el 2015, que es la última convención en París, no ha habido muchos avances, ¿no? Entonces, aquí quiero sentarme un poco para entender qué es lo que ha sucedido para que no lleguemos a una perspectiva más positiva. O sea, entendiendo que el cambio climático es un fenómeno bastante, o sea, que puede tener temas muy desastrosos a la humanidad y al planeta, y no ha habido de alguna manera un compromiso fuerte por los estados nacionales, principalmente los países desarrollados, para poder lograr ciertas acciones importantes a nivel de la política pública internacional para lograr frenar este tema. Entonces, vamos a ver un poco aquí qué es lo que ha sucedido para que se llegue a esto. Eso también nos va a dar algunas pautas para entender los enfoques también de cómo ellos entienden este tema del cambio climático, que están relacionadas a estas perspectivas en relación al tema de las relaciones sociedad-naturaleza. Es importante un poco entender ahí este tema. Y luego vamos a verlo también en las unidades 3 y 4, ya cuando veamos las herramientas concretas, cómo estas herramientas forman parte de estas perspectivas que se van aplicando a nivel internacional. Y estas perspectivas finalmente no llegan a llegar a asuntos mucho más concretos, más positivos, ¿no? O sea, hay una problemática, se puede decir, en la visión y en el enfoque que se está manejando en relación al tema climático y al tema ambiental. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de esta problemática? Lo vamos a poder ver ahora. Entonces, ya para ingresar a esta temática, desde 1989, en 1989 se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC. Este grupo intergubernamental a lo largo de estos años, desde 1992 hasta el último informe que ha podido producir el 2013, es el grupo de científicos que ha acompañado a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en relación a proporcionar todo un tema de informes, de investigaciones relacionadas a todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, es la parte tal vez técnica, científica que ha acompañado a todo este proceso de negociaciones y también a los que han dado muchos lineamientos en las políticas que se han ido aplicando a nivel internacional. Por ejemplo, el año 2008, 2006 o 2008, cuando sacan el cuarto informe, hasta antes de ese informe no se hablaba de los procesos de adaptación que deberíamos asumir las sociedades. O sea, cómo los determinados países tienen que llegar a estos procesos de adaptación. Esta perspectiva, por ejemplo, en relación a la adaptación, también ha surgido de este grupo de expertos. Entonces, inicia en 1989 todo este proceso de iniciativas, si se puede decir, para ir reduciendo el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. En 1992 se aprueba la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde conforman la gran mayoría de países, tanto países que en ese momento eran los países centrales que producían mayores cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero, como países en desarrollo que no asumían un papel tan importante en relación a este tema, pero que también formaban parte de esta Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y en 1992 se plantea el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el PRSD, en Río de Janeiro, en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas va a ser uno de los lineamientos, en un principio que va a dar las pautas centrales a todo este tema de los estados miembros de la Convención Marco, para guiar todo este tema, pero que también en alguna medida estos principios han tenido dificultades al momento de plantear soluciones, o sea, esta perspectiva, este principio, de alguna manera ha planteado obstáculos en relación a cómo desarrollar esto, y esto lo vamos a ver en este artículo 3. Dice lo siguiente, esto es lo que es el trasfondo del principio dice, las partes deberían en el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras,
sobre la base de la equidad y la conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las partes que son países desarrollados deberían tomar iniciativas en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos. O sea, este principio le da responsabilidades fuertes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado, a los países desarrollados, que ellos son los principales promotores que deben desarrollar esto, y por otra parte también les da roles en relación al tema financiero, ¿no? Ahí se da esa división de los anexos, países anexo 1, países anexo 2 y países no anexo 1. Los países anexo 1 son países que tienen la responsabilidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por un lado, y a la vez estos países anexo 1 también forman parte de los países anexo 2, que además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen que aportar financieramente para generar todos los procesos, ya sean tecnológicos, financieros, en relación a la reducción de los gases de efecto invernadero. Y los países no anexo 1 son los países en desarrollo, que no estaban tomados en cuenta para poder aportar, por ejemplo, a la mitigación de estos gases, o no tenían un rol fundamental, ¿no? Entonces, esta definición ha llevado a varios años de debate acerca de la manera de cómo entender y valorar la responsabilidad que a cada país le cabe en el plano del cambio climático antropogénico. Obviamente, la variable principal para medir estas responsabilidades es el volumen de los gases de efecto invernadero que cada país ha lanzado a la atmósfera. Entonces, a lo largo de estos años, desde 1992 hasta el 2011, a partir de este principio se han ido generando diferentes criterios para medir esa responsabilidad que cada país debe tener. Y en esta perspectiva no se han logrado los acuerdos que deberían haber generado para poder, a través de qué indicadores, medir las reducciones. Más bien se ha complejizado la cosa y se han dado los siguientes aspectos o condiciones para medir este tema de la responsabilidad. Por un lado, se ha planteado que las emisiones de gases de efecto invernadero anuales en términos absolutos, o sea, los países principales que deben realizar esto son, en orden de los principales emisores mundiales anuales que deben reducir, son China, Estados Unidos, Rusia e Indonesia. Ese es un criterio, por ejemplo, que se ha planteado para el aporte en relación a este tema de las emisiones anuales. Por otra parte, se dice también, y es también una perspectiva correcta, las emisiones de gas de efecto invernadero históricas. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que también debe haber un aporte de reducción, un aporte a este tema, a partir de la suma de todas las emisiones de cada país en el periodo prolongado, o sea, que normalmente se refiere a los periodos que van desde el comienzo de la era industrial hasta la actualidad. En este caso, este criterio nos diría que los principales países que deben asumir medidas sobre este tema son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y el Reino Unido. Entonces, ahí ya empieza a haber diferencias en relación a qué país debe aportar más en relación a este tema. Pero en todo este proceso y en todos estos años también otro tipo de criterio se va lanzando, que es las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita. En este caso se pondera la incidencia en el cambio climático en función del número de habitantes. Y para este criterio aparecen otros países que ya no son los mismos. Son países que están en desarrollo, como Kuwait, Brunei, Belice, Qatar y Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Entonces, así aparecen los criterios y las discusiones que van dando en las negociaciones. Otro de los criterios que se puede ver es, por ejemplo, la responsabilidad de las emisiones de gas de efecto invernadero, si corresponde a los productores o a los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, existen países que son grandes productores de petróleo. Ellos deberían ser los responsables por esas emisiones que se producen, o ya al momento donde se vende ese petróleo, se lo deriva, o se hace todo el tema de las derivaciones, ya sea en gasolina o diésel, y los países consumidores de ese petróleo en sus derivados, que también emiten gases de efecto invernadero a través del transporte, a través de los automóviles, por ejemplo, son los responsables de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, otro criterio que también ha sido complejo en las discusiones
Y por último, en relación al tema también de las capacidades nacionales, o sea, por ejemplo, como el Producto Interno Bruto, el Índice de Desarrollo Humano, ingresos per cápita, etcétera. Este criterio de capacidades nacionales, por ejemplo, va a ser un poco ya tratado en relación también a lo que va a ser el Acuerdo de París. Entonces, este tema de las responsabilidades y los criterios para medir el tema de la responsabilidad ha sido uno de los factores bastante determinantes para no llegar a acuerdos determinantes en relación al tema de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero. El otro elemento, y creo que es el elemento central en relación a la discusión, y esto un poco lo han debido ver en el texto que está en la plataforma de Honti, es el tema de no detener el crecimiento económico. Creo que este es uno de los puntos centrales y más importantes, porque durante tantos años no hemos podido ir desarrollando políticas más efectivas a nivel internacional que determinen el tema de la reducción de estos gases de efecto invernadero. Entonces, esto está dado principalmente y han estado estipulados en los artículos. Por ejemplo, estos dos artículos que voy a leer forman parte de este artículo 3 de la Convención Marco de Naciones Unidas. ¿Qué nos dice? Nos dice las partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberán promoverlo. Políticas y medidas del sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones específicas de cada una de las partes y estar integradas en los programas nacionales de desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático. Eso nos dice el artículo 4, y el artículo 5 dice las partes deberán cooperar en la promoción del sistema económico internacional abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo sostenible de todas las partes. O sea, ¿qué nos están diciendo estos? Se puede decir, hay una contradicción, de alguna manera. Por una parte, se trata de frenar todo este proceso de las emisiones de gases de efecto invernadero que se produce a través de todo el tema de los sectores económicos, principalmente vinculados a la explotación de combustibles fósiles, pero por otra parte, se plantea con el tema del crecimiento económico, lo cual ambos forman parte de lo mismo, ¿no? Entonces, ahí ha residido el tema de la principal contradicción que ha determinado de que no existan los avances necesarios para encarar este tema. Realmente las proyecciones que se han ido planteando posteriormente en los informes del grupo de expertos del IPCC a lo largo de los siguientes años nos han ido mostrando que las decisiones sobre estos temas para hacer estas reducciones en relación a las emisiones, cada vez queda menos tiempo para poder de alguna manera paliar algo que puede luego ser catastrófico y un camino sin retorno hacia este tema del calentamiento global, ¿no? Al aumento de la temperatura que llegan a límites ya catastróficos. Por ejemplo, las proyecciones de aumento global de energía, y en este cuadro que les muestran cómo desde el año 2010, con una proyección al 2040, estas emisiones en gigatoneladas de gas de CO2 nos muestran 31 hasta el 2010, al 2020 36 y se subirían al 2040 a 45 gigatoneladas de CO2. Esto se traducirá en una elevación de la temperatura media a largo plazo de 3.6 grados centígrados, o sea, a este nivel de lo que estamos viendo, a esta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, eso es muy por encima del objetivo de los 2 grados centígrados acordado internacionalmente. Este objetivo de los 2 grados, de no sobrepasar los 2 grados centígrados, está planteado en el Acuerdo de París. Pero estas emisiones, estas proyecciones incluso ya están actualmente, ¿cómo se dice? Ya definidas, o sea, ya hay en los distintos sectores elementos donde ya se están dando esta cantidad de emisiones. O sea, que no va a poder haber una reducción. Son emisiones que ya están comprometidas en el presente y en el futuro por los distintos sectores
industriales, sectores, o sea, todos los principales actores que tienen que ver con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, de ahí también la complicación que se tiene, donde en un escenario donde estamos en un corto tiempo para poder reducir esos gases de efecto invernadero, de tomar estas decisiones importantes y drásticas, con cuestiones donde ya se están dando actualmente, es un tema muy complejo. Continuando con el proceso, con la exposición, vamos a ver aquí el tema del Acuerdo de París. ¿Por qué el Acuerdo de París es importante? En una perspectiva tal vez que en relación a todo este proceso que se ha ido dando, de los procesos de negociaciones desde 1992 hasta el Acuerdo de París, han tenido diferentes enfoques, se puede decir. Principalmente se puede hablar de dos escenarios en el tema de las negociaciones. Una que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha marcado el protocolo de Kioto, y esta segunda parte que es el Acuerdo de París, que nos plantea diferentes perspectivas, un tanto que avisoran algo positivo, tal vez a futuro, y en relación a la superación de esta línea de lo que ha sido el protocolo de Kioto y con todas las otras convenciones que tal vez no han derivado en aspectos positivos para llegar a limitar el tema de las emisiones. El Acuerdo de París fue aprobado en la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la cual se desarrolló en diciembre de 2015. El mismo ha entrado en vigor en noviembre del 2016. Este acuerdo incluye 29 artículos que hay disposiciones generales, sustantivas, procedimentales y finales. Vamos a analizar algunos de los elementos más importantes del Acuerdo de París que de alguna manera plantean algunas perspectivas para generar estos procesos de reducción de emisiones. Entonces, una primera, antes de ingresar a ver el tema de los artículos y de los acuerdos, vamos a ver algunos antecedentes al Acuerdo de París. Y un antecedente importante se da en la Convención número 17, que se llevó a cabo el año 2002 en Durban, en la cual se decidió la creación de un nuevo órgano subsidiario denominado Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción fortalecida, o sea que debería iniciar sus trabajos a mediados del 2012 y finalizarlos a más tardar a 2015. En esta plataforma se han ido diseñando, se han ido planteando y analizando de alguna manera las perspectivas ya que se estaban dando como cambios, principalmente, por ejemplo, en relación a los nuevos actores principales o estados, por ejemplo, que ya eran grandes productores de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, que en Durban se visualiza eso, ¿no? Que hasta el protocolo de Kioto, por ejemplo, no había eso. Por eso había este tema de los principios comunes pero diferenciados. Aquí ya se puede ver, por ejemplo, hemos ido analizando que los países en desarrollo, muchas potencias que han nacido como China, India y otras, eran también grandes emisores de gases de efecto invernadero ya hasta estos años. Entonces, una de las cosas que visualizó Durban fue eso, ¿no? Otra parte, también se le dio un rol importante a esto, que era lograr un instrumento legal y un acuerdo con fuerza legal bajo la convención aplicable a todas las partes que entraron en vigor el año 2020. Y es lo que se ha logrado luego con el Acuerdo de París. Dos de los ejes principales de la discusión de entonces quedaban reflejados en este mandato. En primer lugar, cuán vinculante debería ser el acuerdo, es decir, el grado de cumplimiento que iba a ser exigible a las partes, particularmente en lo referido a las metas futuras de emisiones de gases de efecto invernadero, y en segundo lugar, a la expresión aplicable a todas las partes. Intentaba extender el enfoque del protocolo de Kioto, que solo contenía metas cuantificadas de emisiones para los países desarrollados, lo que hace un momento les mencionaba. Entonces, esos dos han sido los dos elementos centrales de esta plataforma. Esto se lo puede ver, por ejemplo, en los datos, en esta fuente que vemos en este gráfico de la Convención Marco de Naciones Unidas,
nos plantea cómo la tabla de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en megatoneladas de dióxido de carbono, por ejemplo, nos habla en dos momentos, ¿no? Al año 1990, los países anexo 1, que son todos los países desarrollados, cuánta era la cantidad que producían en emisiones al año 1990, vemos 18.600 megatoneladas de dióxido de carbono, y al año 2012 se bajaría esa cantidad a 15.914. Si vemos en la parte de abajo los países no anexo 1, hasta 1990 la cantidad de aporte de emisiones era menor en relación a los países anexo 1, que era a 11.900 de toneladas de dióxido de carbono, y cómo hasta el año 2012 esa cantidad se duplica, ¿no? Y llegan a producir incluso mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que los países anexo 1. Entonces, estos datos objetivos que se han ido desarrollando, que han ido también interviniendo para la toma de decisiones, han hecho de que los países del anexo 1, países desarrollados, digan, no es posible que exista este tema de los principios comunes pero diferenciados, o sea, donde ellos eran los principales países que deberían reducir las emisiones, y a los países en desarrollo se les dejaba de lado, y ahí se planteaba de que todos los países, al menos los países más desarrollados que están en vías de desarrollo, que tienen estos grandes aportes de emisiones, deberían también entrar dentro de este tema de la reducción de emisiones, o sea, tener estas responsabilidades más fuertes. Entonces, esa fue la negativa de aceptar las limitaciones a las emisiones. En virtud de ello, varios de estos países también habían adelantado que no se aprobaría ningún acuerdo que no impusiera límites de emisiones, a menos a las mayores economías de estos países en desarrollo. Aquí podemos ver en este gráfico las principales economías mundiales según el Producto Interno Bruto e Ingreso Nacional Bruto por habitante. Entonces, también estos datos nos van mostrando cómo se va cambiando estas correlaciones a nivel de los países que van creciendo sus economías y por tanto también aumentando esta cantidad en relación al tema de sus emisiones. Y ahí podemos ver otros países que ya no eran los que normalmente estaban dentro de este marco de los países anexo 1, ¿no? Como Estados Unidos, como Inglaterra, Alemania, y entraban otros países en el escenario. Entonces, de acuerdo a estos antecedentes, las metas que se plantea el Acuerdo de París son las siguientes. Una, se plantea la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Dos, de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de temperatura de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Un elemento que tiene esta meta que se plantea es que no existen indicadores cuantificables para definir esto, ¿no? O sea, cómo llegamos a mantener los niveles de temperaturas menores a los 2 grados centígrados. Eso es lo que no se plantea el Acuerdo de París. Se plantea únicamente mantener esa cantidad de reducción de la temperatura, pero no con indicadores concretos. Más adelante vamos a ver las perspectivas que se deberían tener a futuro para complementar estos procesos, porque como que no hay todavía perspectivas muy claras también en el Acuerdo de París. Por otra parte, lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo. Entonces, esto, por ejemplo, está planteado en el artículo 4 del Acuerdo de París. Y voy a leerlo en el artículo 4, que tiene una perspectiva más
amplia de lo que lo plantea en la diapositiva que he puesto, y dice lo siguiente: para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se establece en el artículo 2, las partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que las partes que son países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de este momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la mejor información científica disponible para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros en la segunda mitad del siglo. O sea, aquí nos están planteando de que los países desarrollados ya lleguen a alcanzar sus emisiones máximas, cosa que a partir de ese punto se llegue a limitar y a bajar las emisiones. Es una perspectiva un tanto, tal vez, un poco también contradictoria esta medida que también se plantea como meta, ¿no? Porque nos están diciendo que más bien en vez de disminuir las emisiones, van a llegar a un punto de alcanzar el punto máximo de cantidad de emisiones que se puede producir, para que a partir de ese punto crítico se pueda bajar las emisiones, habiendo alcanzado ese equilibrio. Entonces, ese también es uno de los planteamientos que nos dice el Acuerdo de París. Y uno de los elementos centrales está en este aspecto que se denomina contribuciones determinadas a nivel nacional. A diferencia de lo que planteaba el protocolo de Kioto, donde habría desde la parte, si se puede decir desde arriba hacia abajo, se planteaban para cada país desarrollado una cantidad específica de emisiones que estos países debían disminuir en determinados periodos, o sea, con todo un proceso de evaluación obligatoria, se puede decir, a los países que firmaron el protocolo de Kioto. En el caso del Acuerdo de París, el tema de las contribuciones a esto son voluntarias. O sea, aquí los países, a partir de sus capacidades nacionales, nos dirán cuánto van a ellos a aportar o a disminuir estas emisiones. Entonces, aquí por un lado hay algo que también es un tanto positivo, por un lado, pero también un tanto negativo, porque se da el libre albedrío a todos los países, y principalmente estados grandes que producen cantidades enormes de emisiones, por ejemplo, como Estados Unidos. Ellos no van a plantearse temas serios en relación a esto, ¿no? Con los gobiernos actuales incluso que se tienen, este tema para ellos va a parecer un tema más bien favorable, para no llegar a elementos donde ellos puedan asumir una responsabilidad a nivel nacional. Entonces, ese es el aspecto que tiene también un poco, también tanto contradictorio, que se debe tal vez ajustar posteriormente en las siguientes convenciones, lo cual nos puede plantear el resultado final de una larga negociación en el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas todavía, acerca de la necesidad y la pertinencia de metas de reducción de emisiones en los países en desarrollo principalmente. Con esto hay un nuevo abordaje basado en las contribuciones hacia el camino inverso. Cada parte propone un esfuerzo que está dispuesto a hacer y luego se evalúa el alcance global de la suma de las metas. Este acuerdo también nos establece que se deben rendir cuentas a sus contribuciones a nivel nacional, pero no define mecanismos, instrumentos o modalidades, lo que mencionaba, así como tampoco las eventuales penalidades por incumplimiento. No hay esos temas. Entonces, ese elemento el que nos plantea el Acuerdo de París. Las perspectivas que deberían plantear a futuro: una es el Acuerdo de París legalmente vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las partes que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático están obligadas a realizar o a establecer los acuerdos que se han denominado o se han establecido en este acuerdo, pero es voluntario en lo sustantivo, nos dice. ¿Qué quiere decir eso? Que en este tema de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, cada país
tiene lo que mencionabas anteriormente con las contribuciones determinadas a nivel nacional, va a tener la voluntad de establecer cuánto va a aportar en relación al tema de la reducción de sus emisiones. Por otra parte, es de esperar que las próximas convenciones de las partes y reuniones intersectoriales sean el escenario de arduas negociaciones para decidir todos los aspectos que quedaron sin resolver y que resultan sustanciales para asegurar las metas de los 2 grados centígrados. En consecuencia, es esperable que los esfuerzos de las futuras negociaciones estén centradas en mejorar sus contribuciones. Entonces, estas son las perspectivas que deberían plantearse a futuro en las nuevas negociaciones para mejorar tal vez estos aspectos que no han sido todavía concluidos y finalizados en el Acuerdo de París. Por último, y esto un poco extrayendo del texto de Hunting, mucho de lo que hemos podido ver ha estado marcado en relación a esta perspectiva que es el derecho al desarrollo, que es un elemento central que ha estado enmarcado en todos los textos, en los acuerdos. Siempre ha habido este elemento donde se plantea no limitar el crecimiento económico de los estados, ya sea de los países desarrollados o en desarrollo, que también ellos tienen el derecho a llegar a un elemento de desarrollo como países como Estados Unidos o países europeos. Entonces, este aspecto es el que tal vez nos limita o es el obstáculo para llegar a procesos más positivos en relación al tema del cambio climático. Pero que no es el único, porque aquí lo estamos viendo también en el análisis, muy vinculado también a toda la discusión de cómo se ha estructurado este tema de las negociaciones. Están muy marcadas al tema del carbono, de todo el tema de la producción de carbono, pero la crisis ambiental a nivel global del cambio climático no solo está vinculado al tema de la explotación de combustibles fósiles y todo lo que está vinculado a estos elementos de las emisiones de gases de efecto invernadero. También tiene una vinculación con procesos de extractivos, tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que son los agronegocios, la deforestación en relación al tema, por ejemplo, para generar una expansión de la frontera agrícola, por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil, Bolivia. Todos estos temas que estamos viendo tienen efectos bien importantes en relación al tema del cambio climático. A lo que, por ejemplo, no se ve en relación a las negociaciones y que hay un aporte grande es, por ejemplo, la producción de metano por el tema de las heces de las grandes cantidades de estas extensiones de criaderos de ganado vacuno, por ejemplo. Y eso está comprobado que el metano, incluso como aporte al tema de las emisiones en relación al dióxido de carbono, por el peso atómico que tiene, es mucho más grande que el dióxido de carbono. Entonces, es una problemática incluso más fuerte en relación, más grande en relación a lo que produce el dióxido de carbono con la explotación de combustibles fósiles. Pero en estos procesos de negociación, raramente se tratan todos estos elementos, solo se están dentro de la negociación, las negociaciones, ciertos elementos y otros aspectos no se los ven. Entonces, ya en la unidad 2 vamos a un poco desarrollar estos temas que también están vinculados a esas perspectivas, por ejemplo. Mucho de lo que se desarrolla o se plantea como discurso dentro de estas perspectivas del cambio climático desde la ONU están bien marcadas con esto del desarrollo sustentable o sostenible, por ejemplo. Eso vamos a analizarlo a la luz de los enfoques y los discursos. Al final, ¿a qué lleva ese tipo de perspectiva, ¿no? Porque finalmente nos lleva a pensar de que podemos llegar a generar procesos de explotación hacia la naturaleza o hacia el medio ambiente, a los recursos naturales, indefinidamente, pensando que no existen límites naturales en el planeta y que podemos continuar explotando esto en un frenesí sin límites. Entonces, esa perspectiva, por ejemplo, tiene el desarrollo sustentable y muchos de en lo que hemos ido viendo, en las perspectivas que se plantean en estos convenios, en estas convenciones, entran en estos elementos, ¿no? Donde se trazan esas ideas, donde
podemos seguir generando procesos de explotación, podemos seguir generando procesos de crecimiento económico sustentablemente. Eso vamos a analizarlo si es posible en un planeta finito. Entonces, creo que la perspectiva principal y la problemática principal que ha tenido y ha estado marcado todos estos procesos de negociaciones, creo que el punto nodal que ha determinado una negatividad para avanzar es este tema de lo que se denomina el derecho al desarrollo. No hay un cuestionamiento de los países que forman parte de estas convenciones para poder reducir este tema, para poder cuestionarse este aspecto, ¿no? Que de alguna manera es el más problemático que está llevando finalmente a esta crisis ambiental global. Entonces, como última parte dentro de la exposición quería mencionar esto para poder también entrar tal vez en un ámbito de reflexión. Creo que esta primera unidad, si bien hay muchos elementos que tal vez ustedes ya lo conocen, también me parece interesante entrar en elementos reflexivos sobre este tema, justamente a la luz también de la aplicación de políticas públicas y de herramientas que a veces nosotros agarramos y no sabemos de dónde surgen, por ejemplo. La perspectiva esas perspectivas de adaptación, de la resiliencia, qué trasfondos tienen, qué elementos tienen finalmente, a qué cosas responden. Entonces, eso vamos a poderlo ver en la unidad 2 más a detalle, en relación a la luz de los enfoques y los discursos. Pero es importante hacer esas articulaciones, ¿no? Porque muchas veces aplicamos estas herramientas sin entender ciertos trasfondos o ciertas reflexiones también en el marco de lo que se está desarrollando. Y esas herramientas finalmente llegan de este tipo de negociaciones, llegan de la constitución de todas las ideas, de esta información que se genera como oficial, como verdadera, ¿no? Y que finalmente la aplicamos. Pero hay que entender finalmente a qué nos están llevando. Estos procesos de negociación al final no han llevado a nada hasta el momento. Son más de ya casi 30 años, se puede decir, más de 30 años donde no hay procesos positivos en relación a este tema. Y parece que no lo va a haber por todos estos países que forman parte de esto. Entonces, hay un poco la reflexión de qué hacer con esta problemática que es tan grande y que a veces pensamos que está muy alejada tal vez de lo que podamos vivir en algún momento, pero que ya está teniendo sus elementos de expresión ya en muchos fenómenos no naturales. O sea, ya hay aspectos que ya se están dando que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, creo que es importante entonces entrar en esa reflexión. Entonces, a partir de esto, tal vez darles la palabra, no sé si tienen alguna consulta, si tienen alguna intervención respecto a lo que hemos expuesto, si tienen alguna duda para poder tal vez desarrollar con más profundidad algunos aspectos que hemos desarrollado de manera rápida. Tienen la palabra, compañeros, o lo podemos ver también por el chat si gustan. Vamos a estar entonces en esa línea. A ver, y entrando al tema de las preguntas, Omar González nos dice, yo creo que los encuentros internacionales no han mejorado en nada de cómo reducir los efectos del cambio climático. Los datos internacionales o sus expertos de la convención no tendrían la confianza porque podrían manipularse los datos. Además, los países industrializados o productores se ponen sus metas o manipulan datos según sus intereses políticos y económicos. Y eso no ayuda a reducir el cambio climático. Creo que las diferentes conferencias solo es un viaje de turismo de los delegados, una foto de recuerdo con las sonrisas de todos. De todas formas, el tema del cambio climático tiene aún mucha tela que cortar y de estar atentos. Algunos dicen que frente al fracaso de estos encuentros de estados, la solución podría ser desde los gobiernos locales. Concuerdo con lo que dice Omar, ¿no? Y es un poco lo que hemos ido desarrollando en este breve recorrido histórico de las negociaciones. Realmente, por diferentes intereses finalmente de los países, no se llegan a producir cosas concretas.
incluso muchas de estas cuestiones, y no solo porque lo plantees tú, Omar, hay autores también que dudan un poco, hay interrogantes en relación a la información que se plantea. O sea, por eso es importante un poco entender también estos temas de cómo se han ido desarrollando, ya que a veces tenemos mucha confianza en estas perspectivas, ¿no? O sea, agarramos enfoques, agarramos herramientas que vienen, son producidas por estos organismos, por instituciones que están vinculadas a estos organismos, con este tipo de líneas políticas de la política pública, pero que finalmente no tienen una perspectiva de mejorar situaciones relacionadas a lo que nos está pasando a nivel local, por ejemplo. En el planteamiento de lo que nos dice Omar, tal vez muchas de las soluciones también pueden pasar por los gobiernos locales, y esto es también importante de verlo, porque en la política pública nacional, a nivel de lo que estamos viendo en Bolivia, cuando se trata del tema del cambio climático, mucho lo vemos en esa perspectiva, ¿no? De cómo está pudiendo afectar, tal vez incluso sin entender si son los fenómenos del cambio climático los que están teniendo, por ejemplo, efectos en determinado espacio físico o ecosistema. Hay mucho de esa vinculación, todo es al final culpa del cambio climático. Y yo como lo veo este tema, lo veo en el sentido de que hay determinados aspectos que, por ejemplo, nosotros como sociedad o en determinadas regiones, incluso estamos construyendo ese tema de fenómenos que pueden ser adversos para nosotros mismos. O sea, que no están vinculados al cambio climático. O sea, que están vinculados justamente a construcciones sociales sobre el medio ambiente. O sea, de efectos que nosotros mismos podemos llegar a generar. En el video que tenemos en la plataforma, por ejemplo, dábamos un ejemplo en el caso de Cochabamba. El caso de Cochabamba, por ejemplo, como ecosistema que pertenece al ecosistema tucumano-boliviano, tiene una característica, según cómo está establecido, más o menos de un paisaje y de un clima como sería el Chaco, más o menos. Es un poco árido. Pero revisando, por ejemplo, algunos textos históricos que hablan de Cochabamba, nos hablan de una Cochabamba que tiene otro tipo de condiciones, tanto climáticas, ambientales, pero que ahora, con todo este proceso de deterioro, los procesos urbanos, todo este tema de cómo hemos ido construyendo también el paisaje y reduciendo el tema de ese paisaje que tenía, por ejemplo, Cochabamba, se ha llegado a una cuestión muy árida, y que creo que esa perspectiva, por ejemplo, de ese ecosistema al que estamos articulados, que tal vez por las condiciones de ríos, de fuentes, de ciertos elementos ecológicos que hacían que tengamos determinada condición, se aceleren y se lleguen a convertir en lugares desérticos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos también de alguna manera cambiar esas perspectivas, cambiar ese tema de generar procesos que cambien el tema del paisaje, el medio ambiente, el tema de la temperatura. O sea, hay una construcción también que no solo es global, o sea, localmente también podemos aportar a eso. Este tema, por ejemplo, lo vamos a ir viendo un poco con el tema de este enfoque de la perspectiva del enfoque ecosistémico, ¿no? Y que aquí en Bolivia con el tema de los aras han trabajado mucho, ¿no? Y cómo el tema por ejemplo, plantar árboles, el tema de la reforestación, puede generar también cambios en el ecosistema y generar, por ejemplo, mayor oferta de agua. Vamos a irlo viendo eso ya más adelante en el módulo, en la unidad 4. Pero sí hay que ver en ese tema, concuerdo con Omar, el tema de lo local es muy importante en relación también a nosotros cómo podemos ir generando estas transformaciones también a nivel local. O sea, ver también la problemática desde el ámbito local, no solo desde ese ámbito en el que se maneja, ¿no? Y justamente el cambio climático está bien pensado en esa perspectiva. Siguiendo con las intervenciones, Judith Romero nos dice, los instrumentos de Naciones Unidas no han creado la institucionalidad para que realice el control del cumplimiento de los acuerdos y realice las recomendaciones correspondientes. Esa falta de institucionalidad hace que los países que no cumplen
sigan generando gases de efecto invernadero sin control. Sí, es correcto esa perspectiva que nos plantea Judith. Judith Marca nos dice que la mayoría de las poblaciones desconoce estos acuerdos internacionales y sobre la temática, las causas del cambio climático y sus efectos, por tanto no se asumen acciones de mitigación con conciencia. Principalmente está vinculado a los grandes productores, a los grandes países productores, ¿no?, de estas que generan estas emisiones de efecto invernadero, porque las poblaciones locales, las comunidades locales, la sociedad civil como tal, sí hay un elemento de producción, de una huella tal vez de carbono que nosotros aportamos a la atmósfera, pero cuán grande es en relación, por ejemplo, a las emisiones y a la producción de la explotación, por ejemplo, de petróleo o de los grandes establecimientos de ganadería, por ejemplo, o en relación al tema de otros elementos que tienen un gran aporte. Obviamente, en los espacios como ciudades, espacios urbanizados, sí, a través de todo el tema del transporte, de toda la producción de las ciudades, existe elementos grandes, hay un gran aporte también ahí de carbono, que ahí en ese caso sí puede pasar tal vez por cambios en relación al tema de lo que muchos han denominado que también es una crisis, esta crisis climática, ambiental, que tiene que ver también con la economía, es también una crisis civilizatoria, se dice, ¿no? O sea, que tiene que ver con mucho de estos hábitos que se han ido generando a nivel mundial y principalmente de los países en desarrollo, cómo han ido generando todo un tema de patrones de vida que llevan, por ejemplo, a una producción mucho más grande de emisiones de gases de efecto invernadero que países como nosotros que estamos en desarrollo. ¿Qué sería si nosotros como países como Bolivia o en Latinoamérica consumiéramos o estuviéramos en el mismo nivel de desarrollo que ellos quieren hacernos llegar? Creo que no cabría una atmósfera, creo que nos faltarían atmósferas para poder sostener la vida en la Tierra si todos los países del mundo hubiéramos llegado a ese nivel de desarrollo, como han llegado países como Estados Unidos, Europa, o ahora China, países asiáticos, ¿no? Entonces, creo que también sí pasa por nosotros, pero ¿cuánto finalmente nosotros podemos aportar a este tema, ¿no? Principalmente en relación a que no somos grandes emisores de este tema. Rosemary Fernández nos dice, el analizar y reconocer que la variabilidad climática es más bien el cambio climático, es un esfuerzo de profesionales comprometidos con la protección de nuestro hábitat. Y aunque algunos gobiernos hacen esfuerzos de utilizar energías alternativas, hay quienes aún no muestran cambios. Sin embargo, al ser un problema de todos, es importante el apoyo a estos esfuerzos como sociedad civil, como consumidores. De acuerdo. Alejandro Choque dice, un elemento importante es el derecho al desarrollo económico. Y como se menciona, a países en desarrollo no se les puede quitar el desarrollo económico. Ese sería un tema de debate, porfa. ¿Nos puede ampliar ese tema en el ámbito nacional? Es que el tema en relación al tema del desarrollo económico es también cómo se está planteando esa perspectiva, esa visión que tenemos como de desarrollo. Porque la visión de desarrollo que nos plantean desde esos organismos internacionales, desde la ONU, desde estos estados, tiene una perspectiva ya bien concreta, centrada principalmente en lo económico. Y el tema del desarrollo está vinculado, y bueno, finalmente desde Latinoamérica hace algunos años, y también desde Bolivia se han ido planteando perspectivas diferentes en relación al tema del desarrollo, que no solo está vinculado, por ejemplo, al tema del crecimiento del Producto Interno Bruto o al tema del crecimiento económico, sino que tiene que ver con otros elementos. Por ejemplo, algo que vamos a ver en la segunda unidad, por ejemplo, en esta perspectiva de entender un poco estas perspectivas del desarrollo, es este tema del desarrollo, por ejemplo, a escala humana. O sea, que el centro para entender que un país está desarrollado está vinculado, por ejemplo, en relación al tema del índice del desarrollo humano como tal.
y no así otros elementos. En Bolivia, por ejemplo, muchas de las normativas que se tienen y que también las vamos a ver han estado vinculadas en esta perspectiva del desarrollo vinculado al tema de la protección de la madre tierra o vinculado a este tema de generar el equilibrio de la madre tierra. Aunque estos elementos no han sido tal vez concretados a un nivel práctico, ¿no? O sea, han sido meramente discursivos en muchos casos, ¿no? Porque si bien el anterior gobierno, el gobierno del MAS, promocionaba mucho esta perspectiva, ¿no? De la madre tierra y todo este aspecto, el patrón económico en el que nos movíamos y que nos hemos ido moviendo durante estos años, siempre ha estado vinculado a todo el tema de los extractivismos, ¿no? Gran parte de los bonos, gran parte del desarrollo económico del país ha sido centrado sobre el tema de la explotación de los hidrocarburos. En el caso del agro, más allá de la protección de la seguridad alimentaria, por ejemplo, se ha dado un apoyo muy fuerte, por ejemplo, a los agronegocios, en el caso de Santa Cruz. Agronegocios que no están vinculados a la seguridad alimentaria, por ejemplo. O sea, todo el tema, por ejemplo, de lo que se produce en el oriente, como soya y todos estos productos, están vinculados a los alimentos de ganadería. O sea, no tienen una vinculación para que entre al mercado para alimentos, por ejemplo. Y es un elemento también de monocultivos y es un patrón también extractivista, o sea, que tiene esa misma lógica como la manejan otros países, ¿no? Como está de alguna manera planteado en los patrones de desarrollo a nivel no solo latinoamericano, sino mundial. Entonces, de alguna manera las constituciones también, nuestra constitución en Ecuador, en otros países, han ido planteando en América Latina una perspectiva de salir de estos patrones, de estas visiones de desarrollo, pero que en la práctica no hemos logrado zafarnos de esos aspectos. Hemos nomás reproducido estos elementos, pero por lo menos creo que a un nivel de la política pública hay cosas bien importantes que se han ido construyendo. Hay una perspectiva de plantear una visión diferente de desarrollo. Creo que como aquí nos planteas, Alejandro, no podemos, este tema del debate en relación al desarrollo es una perspectiva bastante compleja, ¿no? No hay una sola perspectiva, se puede decir. Si quisiéramos verlo, pucha, tendríamos que entrar, creo que tendríamos un módulo entero para hablar sobre este tema del desarrollo, de cómo se han ido construyendo, cómo se han ido desarrollando esas visiones, desde el tema de la política pública, desde los diferentes organismos, la CEPAL, la PNUD, cómo en Latinoamérica se ha ido construyendo esto, cómo los latinoamericanos hemos ido también cayendo en esta perspectiva, por ejemplo, de países subdesarrollados, las teorías que se han ido plantando en relación al tema del desarrollo. Es un tema bastante amplio para discutir, ¿no? Creo que tal vez no vamos a llegar a entrar en detalle a eso, pero por lo menos entender que este elemento del desarrollo y del crecimiento económico en el ámbito del cambio climático, o de la problemática del cambio climático y esta problemática ambiental, es un elemento nodal importante. Y otro elemento importante y nodal es el tema de estas perspectivas y estas visiones que nosotros tenemos como sociedad en relación al tema de la naturaleza y el medio ambiente. Y esas percepciones, esas perspectivas en relación al medio ambiente y la naturaleza es lo que de alguna manera está marcando también los lineamientos de estas políticas internacionales. Porque son las visiones que ellos tienen sobre el medio ambiente y la naturaleza las que hacen que de alguna manera se produzcan estas perspectivas hacia dónde estamos encaminándonos internacionalmente a resolver esta crisis climática. La perspectiva del desarrollo sustentable y de la economía verde es toda la idea que se ha ido sustentando en relación a todo este enfoque que manejan los organismos internacionales. No sé si logró responderte para seguir un poco leyendo los otros comentarios. Gabriel nos dice, no existen muchas instituciones que trabajen en esta área de cambios climáticos. Tampoco como municipios no hay un técnico que se ocupe de informar o sensibilizar frente a esta situación. Creo que a nivel de la política, y eso lo vamos a ver en la unidad 3, la estructura estatal en relación al tema del cambio climático le ha dado bastante
bastante fuerza, se puede decir bastante atención. Como tal, nuestra institucionalidad a nivel nacional tiene muchos elementos que tratan este tema. Ahora mismo en el sector, por ejemplo, y ustedes que han debido ejecutar proyectos, por ejemplo, en desarrollo comunitario, este elemento de la resiliencia climática para las infraestructuras de agua y saneamiento es algo que está entrando con fuerza, ¿no? Dentro de los productos que se entregan. O sea, es ahorita el tema del cambio climático, se puede decir es lo que está de moda en relación a todo el tema de las políticas, de las herramientas que se están manejando actualmente. Es algo que ha entrado con mucha fuerza, ¿no? Tal vez en algunos municipios no lo están trabajando todavía, pero en relación a los proyectos y a la vinculación con el Estado central, con los proyectos, hay mucha intervención en relación a estos temas, en relación al tema de la adaptación, en relación al tema de la resiliencia, herramientas que se construyen para poder trabajar eso, lo vamos a ver también. Rosmery Fernández nos dice, el derecho al desarrollo está ligado al desarrollo económico, y ello está sobre el desarrollo sostenible, que desequilibra la vida en el planeta. Pero es un poco más desarrollar este temita, no lo comprendo muy bien. El derecho al desarrollo está ligado al desarrollo económico y ello está sobre el desarrollo sostenible. Es que el tema del desarrollo sostenible es toda una perspectiva que vamos a verla, hay toda una concepción y una idea respecto a este tema de lo que es el desarrollo sostenible. A veces se utiliza indistintamente para utilizarlo, y el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad también se han vuelto palabras de moda en todo tipo de elementos, tanto en la política, en el ámbito académico, en el ámbito técnico, ¿no? Pero este tema de lo que quiere decir el desarrollo sostenible tiene toda una idea, tiene toda una perspectiva de concepción en relación al tema del crecimiento económico, la naturaleza y el equilibrio que se puede dar en relación a este tema, ¿no? El desarrollo sostenible como tal nos plantea de que podemos lograr llegar a tener un crecimiento económico, todas las sociedades, países y demás tienen esa perspectiva, de poder llegar a desarrollarnos indefinidamente, en tanto podamos generar estos procesos de sustentabilidad o de sostenibilidad con la naturaleza. Pero ahí hay una contradicción en relación a ese tema, y ahí nos los plantea la propia naturaleza, o sea, son los límites que tiene el planeta, o sea, que no son infinitos. O sea, no hay recursos infinitos para un desarrollo o un crecimiento económico que es infinito. Entonces, ahí reside esta problemática de lo que es el desarrollo sostenible. Finalmente, esta perspectiva también está vinculada a concepciones que se denominan concepciones nirvana, ¿no? O sea, que no son aplicables, son imaginarias, no se establecen dentro de lo que es la realidad social. No hay una experiencia específica, por ejemplo, que se pueda decir de desarrollo sustentable. O sea, más se vende como un tema discursivo, y así lo vende, por ejemplo, esta perspectiva de lo que es la economía verde, que también lo vamos a ver como enfoque dentro de la parte de la unidad 2. Y esto vamos a entrar también a fondo qué quiere decir. Cristina Lipa nos dice, la inversión en los municipios en políticas de medio ambiente se centra en la gestión de riesgos, la forestación y la reforestación, en la implementación de tecnologías en el desarrollo productivo. Pueden ser acciones muy concretas, pero son acciones resilientes. Claro que sí, o sea, finalmente el tema de la resiliencia es esta perspectiva de cómo nosotros podemos generar procesos más, ¿cómo se dice? Que también tienen que ver un poco con la adaptación, o sea, cómo podemos nosotros adaptarnos mejor
a elementos externos, traumáticos, en este caso ambientales. En el caso de la forestación, la deforestación, como una práctica, se puede decir, en los municipios, sí generan el tema sí generan procesos de resiliencia, porque a través de eso se generan, por ejemplo, equilibrios mucho más grandes, por ejemplo, en los sistemas, en los ecosistemas, o sea, por ejemplo, el tema de deforestar una cuenca, por ejemplo, nos lleva, por ejemplo, nos lleva a que exista mayor oferta hídrica, por ejemplo, en esa cuenca. Ese hecho nos llevaría, por ejemplo, en una situación donde exista procesos de variabilidad climática o fenómenos climáticos que serían de mayor resiliencia, porque estaríamos aportando un tema de la oferta hídrica, por ejemplo. Entonces, sí es un aporte el tema de los procesos de forestación o de reforestación o de este tipo de tecnologías que pueden ser muy importantes para el tema de la resiliencia. Alberta Cruz nos dice, mientras exista el capitalismo individualista, jamás pensará en un desarrollo sostenible. Bueno, sí tiene un tanto de certeza, ¿no? Esto que nos dice Alberta, y está también vinculado a lo que hacemos nosotros, ¿no? Y un poco con el tema de la pandemia podemos analizar este tema, ¿no? Como también a partir de, porque mucho nosotros como perspectiva para solucionar estas problemáticas le damos a todas estas cuestiones que se generan desde arriba y que vemos como elementos problemáticos que no se van a solucionar. Ese tema de la problemática ambiental se lo ve como un tema muy catastrófico, que es difícil salir, por ejemplo, del capitalismo, de estas perspectivas económicas, pero hay algo interesante que se ha podido ver, por ejemplo, con el tema de la pandemia y de las cuarentenas a nivel global. Hemos logrado, ya sea por la obligación de quedarnos en nuestras casas, de reducir nuestros temas de consumo económico, llegar a paralizar todo un sistema productivo, por ejemplo, el tema de la caída del petróleo, el tema de muchos elementos que se pueden decir por todo ese tema de las decisiones de los estados, jamás van a paralizarse, o sea, van a reducir este tema de sus emisiones. O sea, a través de un elemento como este, por ejemplo, hemos logrado paralizar, bueno, por un tiempo tal vez. No va a ser tal vez una crisis que va a durar, pero al menos podemos entender que si la sociedad civil también se propone, las sociedades nos proponemos a cambiar ciertos elementos que reduzcan, por ejemplo, los procesos de consumo, porque están vinculados, todo este tema de la economía, del desarrollo económico está vinculado también, no estamos vinculados a este tema a través de los aspectos de los hábitos económicos, del consumismo y demás. Entonces, con este tema de la pandemia hemos podido ver un poco que se puede también, o sea, como sociedad podemos generar aspectos que frenen un poco estos aspectos del capitalismo también, ¿no? Cristina Lipa nos dice, es cierto, sin embargo, los gobernantes concentran su atención en mejorar y enfatizar niveles de desarrollismo, sus faltas sustanciales al cambio climático concentradas en el capitalismo verde y no se encuentran en el discurso y voluntad realmente favorable a reducir los efectos y procesos del cambio climático. Sí, correcto la apreciación que nos plantea Cristina Lipa. Bueno, hasta aquí tal vez un poco en relación a la reflexión que hemos ido desarrollando en el marco de... A ver, hay un comentario más. Mayra nos dice, precisamente creo que parte importante del problema radica en la concepción del desarrollo que tenemos, siendo nosotros como técnicos que estamos en contacto directo y permanente con diferentes poblaciones, ya sean rurales, periurbanas o urbanas,
inicialmente somos nosotros quienes debemos ampliar nuestras perspectivas y condiciones del desarrollo y lo que significa, para posteriormente dar a conocer las mismas. Por otro lado, si bien es evidente que como poblaciones rurales o poblaciones pequeñas con las características sociales que nos atañen, en nuestro medio no existe un aporte preponderante en comparación a países desarrollados en cuanto a la generación de gas de efecto invernadero. Otras problemáticas que agravan la situación, el cambio climático. Los efectos del mismo son cada vez más evidentes para todos nosotros. Por esto mismo, y en acuerdo al compañero de la primera intervención, si se pueden trabajar temas locales, por ejemplo, en el tema de minimizar la deforestación en áreas de cuencas y comprender los beneficios del cuidado de la misma. Este tema de lo que nos piden, vamos a verlo en la unidad 4, cuando veamos estas herramientas, cómo trabajan en específico en ámbitos locales concretos en microcuencas. Esta perspectiva, por ejemplo, del ARA, de los acuerdos recíprocos por el agua, trabaja en microcuencas, cuenca alta, generan acuerdos, hay un proceso de gobernanza que se genera en ese ámbito, lo cual está vinculado a generar expresiones de mayor resiliencia en estos espacios físicos, y por tanto hay un trabajo como lo que están pidiendo que hablemos. El GIR lo propio también, el GIR también trabaja a ese nivel, a nivel de microcuencas. También vamos a ver cómo trabaja ese enfoque en esa herramienta concreta, en esa perspectiva del cambio climático. Eso lo vamos a ver en unidad 4. Carmeña Arias nos dice, las imágenes, fotos que circulan en redes sociales muestran caídas de contaminación del aire en este tiempo de coronavirus en el mundo. Pero cuando se levanten las medidas de confinamiento y la vida vuelva a desarrollarse, ocurrirá lo mismo con la contaminación y justo con ello los gases de efecto invernadero. Claro que es evidente que va a volver a suceder eso, no creo que salgamos tal vez de estos patrones de los que estamos sumidos la sociedad, ¿no? Va a ser muy difícil, pero por lo menos tal vez algunos vamos a poder ver que se puede hacer algo con esto. O sea, por ejemplo, yo vivo aquí en Cochabamba y como el tema de las cuarentenas ha generado todo un proceso de descontaminación, como menciona Carmiña. Por ejemplo, el tema de la cristalización del río Rocha, el tema del cielo, de la atmósfera que siempre estaba contaminada, que ahora incluso puedes respirar mucho más, o sea, incluso tiene una vinculación todo este tema con la salud, ¿no? Con la salud pública, con la salud de las personas. Ese elemento de entender y de ver que eso es posible, o sea que es posible de alguna manera cambiar esos impactos que nosotros mismos como sociedad, a partir del desarrollo urbano, se han generado estos procesos de contaminación, pero pueden ser cambiados y entender que podemos cambiarlos, creo que nos hace pensar que hay que luchar o hay que plantear perspectivas políticas que puedan de alguna manera determinar esto. ¿Por qué siempre llegar a ese tema de conformarnos con, en el caso, por ejemplo, de nosotros, vivir en una sociedad de contaminación absoluta, con las consecuencias que trae ese tipo de cosas en relación al tema de la salud? Entonces, creo que tal vez ese tipo de cosas nos ha hecho ver. Lo otro que nos ha hecho ver también esta cuarentena es el tema que la naturaleza puede y es la palabra utilizando la resiliencia, ¿no? O sea, puede, a través de estos traumas que ha tenido, superar rápidamente y volver a un equilibrio. Y eso nos ha mostrado en pocos meses cómo hay muchos lugares que tenían procesos de contaminación, lagos donde no había peces, ríos donde estaban contaminados, han vuelto a equilibrarse a partir de la ausencia de los seres humanos, a partir de la ausencia de la sociedad que los contamina. Creo que ver esos elementos tal vez nos puede dar también algunas pautas para mejorar también, ¿no? Como sociedad. No creo tal vez que esto logre cambiar nada, ¿no? Vamos a volver, cuando volvamos, salgamos de las cuarentenas, aunque la cuarentena no va a ser nada, no vamos a volver a una sociedad como la que teníamos antes de las cuarentenas. Va a ser diferente nuestra dinámica, pero vamos a llegar nuevamente a generar todos estos procesos de impactos, ¿no? De impactos ambientales, finalmente vamos a volver a lo mismo, ¿no? Tal vez eso es lo más triste, pero
Pero creo que algo nos puede enseñar todo este fenómeno que hemos estado viviendo y es eso, ¿no? Que podemos cambiar las cosas, que hay cosas que se pueden hacer como sociedad también, que no todas las soluciones pueden venir desde arriba. Muchas de estas cuestiones se las pueden también trabajar desde el tema de cambiar ciertos patrones de conducta, ciertos elementos que están relacionados al consumo. Espero que eso lo hayan entendido los países desarrollados, que son los que más producen, los que más contaminan, los que más consumen energía y los que más aportan, por tanto, al tema de las emisiones de gas de efecto invernadero. Pero tal vez no, porque también tiene que ver con las percepciones que se tiene sobre el desarrollo, sobre la vida, sobre la naturaleza. Y es una cosa muy complicada, ¿no? Nosotros mismos no vamos a cambiar esa visión que tenemos sobre la naturaleza y sobre el medio ambiente, esa separación que tenemos y de alguna manera los impactos y todos estos procesos que generamos están vinculados también por esas concepciones. Las concepciones sobre la relación sociedad-naturaleza es lo que también determina mucho el cómo hemos llegado a estos estados de situación. Alberta Cruz nos dice, realmente los humanos somos los más contaminadores del medio ambiente. No accionamos en nuestras actitudes, por ejemplo, cuando vamos a comprar alguna cosa, siempre compramos una bolsa de plástico. Sí, justamente están vinculadas a estos pequeños elementos, ¿no? Que pueden ser cambiados, pueden aportar de alguna manera, pero finalmente está ahí la cosa, ¿no? Está en nosotros. Bueno, ya saliendo de este ámbito reflexivo, espero que un poco este tema de la exposición, lo que hemos visto en esta pequeña introducción hacia lo que es la problemática del cambio climático, nos haya permitido y nos haya ayudado a reflexionar sobre esta situación. Vamos a entrar entonces en la siguiente. Yo les propongo que lo desarrollaremos el día lunes en la unidad 2 sobre los enfoques y los discursos sobre la relación naturaleza-sociedad. En esta unidad vamos a entrar más a profundidad a ver estos temas relacionados principalmente a 4 discursos que han sido y han marcado de alguna manera o han determinado mucho en temas de las políticas públicas a nivel internacional y que también de ahí nosotros bebemos o también estamos integrados a ese tema. Entonces vamos a poder ver estos enfoques y cuáles son sus perspectivas, sus problemáticas, sus limitaciones que tienen, ¿no? Y cómo se han concebido, cómo se han constituido, porque también tienen articulaciones a temas económicos y políticos. Y por justamente esas perspectivas de articulaciones no logran cambiar nada, ¿no? No logran llegar a procesos de mayor solución. Entonces, el día lunes estaríamos desarrollando la unidad 2 y después de 2 días la segunda parte de la unidad 2, porque la unidad 2 es bastante larga. Son 2 diapositivas, 2 presentaciones, entonces que vamos a desarrollar en esta unidad. ¿Qué más? El tema de lo que a un principio de la clase les hablaba, tal vez este tema de la herramienta, como el año pasado lo hemos hecho, esta herramienta que se llama, este software de análisis de resiliencia climática para infraestructuras resilientes que el beta se ha desarrollado. El año pasado nosotros lo trabajamos a nivel de hacer un trabajo de campo, desde coger información. Posteriormente hicimos la instalación del software en las computadoras de los estudiantes y con los datos introducimos y hicimos todo el análisis. O sea, requiere de esa presencialidad, tal vez, este tema de trabajar este software. No creo que lo podamos hacer vía virtual. Yo ahí les propongo, como un plus del diplomado, podríamos planificar posteriormente esas cuarentenas, un pequeño taller de 2 días o de 1 día, donde trabajemos esto, si se podría, no sé, eso habría que verlo, tal vez lo podríamos discutir por el vía del grupo de WhatsApp. En Cochabamba, obviamente, tendría que ser el tallercito para concluir con esta parte de lo que serían esas herramientas, ¿no? Y ustedes puedan verlo en la práctica. Tal vez algunos de ustedes ya han podido trabajar esto. Hay algunas instituciones como el SENASBA, como el FPS tal vez,
que han dado cursos sobre estos temas y han podido ya trabajar este tema, pero para los que no han podido ver, y sería interesante conocerlo, porque es una herramienta que no solo se trabaja en el ámbito de agua y saneamiento, también hay para residuos sólidos, para sistemas de riego, se mueve en un ámbito grande de diferentes infraestructuras esta herramienta, les puede servir bastante para su desarrollo en el ámbito técnico profesional. Eso nos ponemos de acuerdo si lo podemos llevar a cabo presencialmente, si están de acuerdo ustedes, nos ponemos de acuerdo en el grupo de WhatsApp. Hasta mañana hemos dado entonces el plazo para la tarea número 2 de la unidad 2. Podríamos tal vez esto un poco alargarlo como no hemos todavía llevado a cabo. Podríamos reprogramarlo para el día viernes para que entreguen esta tarea 2. Porque un poco, como vamos a desarrollar esta semana en la unidad 2, sería bueno un poco que entiendan el tema y creo que más o menos queremos que se haga en la tarea, aunque está bastante claro, también es bastante sencilla esta tarea 2 que se les ha proporcionado. Entonces, compañeros, eso sería hasta acá la unidad 1. No sé si tienen alguna otra consulta o algo más que queramos ver. Una coordinación sobre el tema de las monografías, que también me estaba olvidando que quería hacerles recuerdo. El docente que se está haciendo cargo, porque parte del diplomado, como un requisito para poder concluir el diplomado, está elaborar una monografía, es un trabajo final del diplomado, que les he enviado a los grupos, hay unas temáticas, una cantidad de hojas que tienen que desarrollar. Hay un docente que está asignado para poder acompañar esto, para poder apoyarles para que desarrollen esta monografía. Entonces requerimos los que no han todavía enviado a los correos que hemos enviado, del grupo 1 y grupo 2, enviar sus temáticas, y si pueden hacer grupos también, hay varios compañeros de ustedes que han formado grupos de 2, de 3 personas, para poder también hacerlo más sencillo este tema. Entonces, por favor, les pediría que envíen sus temáticas y se van a poner en contacto los del grupo 1 con el docente para que les va a estar pasando alguna bibliografía, va a estar haciendo seguimiento a este proceso de la redacción de las monografías. En relación al grupo 2, yo voy a apoyar al docente un poco con el tema, porque somos bastantes, entonces yo voy a estar un poco apoyando en el grupo 2. Entonces, pedirles por favor los que no han logrado enviar sus temáticas, hacerlo hasta mañana si es posible, para que el docente pueda registrarles y pueda ir haciendo el seguimiento correspondiente. Por si acaso, tenemos el plazo para este tema de la entrega de la monografía, es hasta el 30 de mayo, que es el tope de la conclusión del diplomado. De ahí vamos a tener tal vez unos 15 o 10 días más para poder recibir los trabajos. Entonces, es importante que vayan avanzando el tema de las monografías y bueno, creo que con eso estaríamos usando esta sesión. Si no tuvieran alguna pregunta, dice los plazos para la monografía, como les he dicho, es hasta el 30 de mayo los plazos que tenemos establecidos en el sistema para poder subir la nota de la monografía, pero del 30 de mayo vamos tal vez a aperturar un poco más. Lo plantearemos como plazo final el 30, tal vez se va a dar un plazo un poco más largo, vamos a darles un placito un poco más largo, unos 15 días o 20 días yo pienso, para que puedan concluir sus trabajos. Entonces esos compañeros ya vayan trabajando ese tema, como sugerencia tal vez a lo largo del diplomado de los diferentes módulos, por ejemplo en el caso de la unidad 1, en el tema de gobernanza, han desarrollado trabajos, han hecho algún ensayo. En el caso de este módulo también van a hacer algunos escritos, algún ensayo. En la unidad 5, por ejemplo, hay un ensayo. Lo que yo les pediría es que tal vez también a través de esos trabajos que han tenido, que han reflexionado, les sirva como insumos también como parte de la monografía. Pueden ser elementos que les sirvan, que lo pueden ustedes articular, cosa de que también sea un aporte para no desarrollar más cantidad de hojas, ¿no? Entonces, eso también como sugerencia. O tal vez hay alguna temática que ustedes han desarrollado ya en la unidad 1, que esta puede servirles como base para desarrollar la monografía. O sea, no necesitan también comenzar de cero. Pueden hacerlo ya de esa forma. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos el día lunes a las 6:30 de la tarde. Gracias, compañeros.
Tengan un buen fin de semana y que estén bien.